La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. El que no trabaja o el que no trabaje, que no coma. Vamos a mirar cómo el estudio en relación a lo que dice Pablo en 2 de Tesalonicenses no es lo que la mayoría de la gente piensa. En simples palabras dice el que no trabaja, que no coma. Pero vamos a ver exactamente lo que está diciendo Pablo. Pablo no está diciendo que no hay que ayudar a los que no trabajan en el mundo. Vamos a estudiar. Estaba yo escuchando a un senador aquí en Estados Unidos. Estamos a enero 7 del 2021. Él menciona que está en contra de darle dinero a los que no trabajan, porque en la Biblia dice el que no trabaja, que no coma. Esto es típico en la iglesia. La mayoría de los pastores no entienden este versículo. Vamos a estudiarlo. Para eso estudiamos, en verdad, para entender la palabra de Dios. Porque Cristo dice también: el que le da a uno de estos de los más pequeños, los pobres, es bendecido, le da a él. Entonces, el enfoque tampoco es ese. El enfoque tampoco es ese. Hay que ayudar a los pobres. Eso, Cristo le dio de comer a 5,000, a una multitud de 4,000. ¿Qué andaban haciendo ellos? Lo seguían. Eso es obvio que no estaban trabajando. Entonces, ¿cómo puede decir Pablo: el que no trabaja, que no come? Vamos a estudiarlo, ¿ok? Y miren el estudio hasta que se termine. Mucha gente a veces hace comentarios y me doy cuenta que en realidad no miran los estudios completos. Entonces debemos de ser humildes, hermanos. Y si tú miras un estudio que es largo, bueno, si en realidad quieres aprender la palabra de Dios, tienes que estudiar. Tienes que mirar los estudios completos. Y luego, si quieres hacer un comentario, adelante, ¿verdad? Pero se trata de crecer. De hecho, de eso se trata. El que no trabaje, que no coma. Vamos a estudiar. 2 de Tesalonicenses 3:10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Yo voy a terminar con el contexto. Para poder entender esto, vamos a lo que dice la palabra de Dios en general en relación al trabajo. Mateo 25, del 31 al 40. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Cristo está haciendo esto ahorita, porque él está sentado en su gloria, en su trono. Él está apartando los cabritos de las ovejas. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Nosotros ya entramos en el reino de Dios desde que se comenzó a predicar el evangelio. Cristo no vino a unir, Cristo vino a dividir las ovejas de los cabritos. Venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. En el libro de los Hechos, en el capítulo 10, básicamente se está cumpliendo esto que dice Cristo. Porque Cristo, cuando subió al cielo, se sentó para separar.
Entonces en el capítulo 10 viene un ángel y le dice a Cornelio, básicamente, Cornelio, vengan, benditos de mi Padre. ¿Qué hizo Cornelio? Estaba orando y estaba haciendo limosnas. Las limosnas que estaba dando se las estaba dando a los pobres, obviamente. Entonces básicamente le dice el Señor, vengan, benditos de mi Padre. ¿Qué hizo Cornelio y su familia? Entraron en el reino de Dios. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino todo lo que es relacionado al Espíritu Santo: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Ahora fíjense bien. Juan 6, 25 al 59. Se los voy a decir aquí, pero vean todo el contexto, hermanos. Terminen el estudio. En esto es en lo que debemos de trabajar. ¿Okay? Fíjense bien. El que no trabaja, que no coma. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí o Rabino, ¿cuándo llegaste acá? O sea, les había dado de comer. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Trabajad no por la comida que perece, no por los frijolitos, no por las papitas, no por el arroz, no. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, fíjense bien, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. El que no trabaje, que no coma. ¿En qué debes de trabajar? Hasta encontrar a Cristo en tu corazón. En eso tienes que trabajar. En ti. Cada persona debe de comer su propio pan, que es Cristo. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Vida y vida en abundancia, en el Espíritu. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que no trabaje, que no coma. Y el que trabaje, que coma su propio pan. Cristo Jesús. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Así como le dijo a la mujer samaritana. Tú vas a seguir teniendo sed. Pero si tú tomas del agua que yo doy, nunca más vas a volver a tener sed. Dice, Señor, dame de esa agua. Le dice, ve y llama a tu marido. Bueno, ustedes ya saben el contexto. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Por qué? Porque el que nos ayuda a creer verdaderamente es el Espíritu Santo. Todo lo que el Padre me da, o sea, a través de su palabra, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no lo echo fuera del reino de Dios. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad de mi Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea, cuando se muera cada persona. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el último día.
Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Y serán todos enseñados por Dios. Jeremías 31, del 31 al 34. ¿Cómo nos enseña Dios? A través del Espíritu Santo. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. El que trabaja come su propio pan, Cristo Jesús. Nuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El Evangelio. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Ahora, cuando comemos el pan, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Ahí también comemos. En esto dice Jesús: hagan esto en memoria mía, coman y beban. Entonces comemos y bebemos el Evangelio, o sea, creemos por el Evangelio, y debemos de convivir entre hermanos, como hermanos, soportándonos unos a nosotros, amándonos unos a otros. Eso es comer también el cuerpo y la sangre de Cristo. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron en el desierto. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Esto tiene un significado, o sea, en el templo, en el lugar donde se leían las escrituras, nosotros somos el nuevo templo. Ahora fíjense bien. Aquí está todavía un poquito más entendible. Lucas 10, 25 al 42. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo se puede hacer eso? Cuando recibimos el Evangelio, creemos en la carne, recibimos el Espíritu Santo. Entonces ahora podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Y ya con eso podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces, si creemos en que Jesús es el Hijo de Dios, ya somos salvos, recibimos el Espíritu Santo. Entonces dice: haz esto y vivirás. Aunque esta persona no lo entendía, obviamente. Y por eso Lucas dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, ¿se fijan? O sea, hace esa aclaración. Pero él, queriendo justificar, o sea, él se quería justificar con las obras de él, no por creer que Cristo era el Hijo de Dios. Queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Él no podía amar a su prójimo si primero el Espíritu Santo no venía y posaba en él. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía, da un ejemplo, una alegoría, una parábola. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Vamos a decir que esta es una persona en el mundo. Y cayó en manos de ladrones, de los demonios, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto.
Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo, un predicador. Para la iglesia es esto. Pasa un predicador, mira a una persona que sufre, porque los demonios lo dejaron frito, sufre. Pasa el predicador, ni lo pela, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo, igualmente. Pero un samaritano, o sea, una persona del mundo. En todo caso, los samaritanos eran idólatras, ¿ok? Vamos a decir que un comunista, para entenderlo así, de una forma simbólica. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Esto también es para toda persona que mira a una persona sufrir, viene, le predica el evangelio, le habla de Cristo y ora por él. No deja de orar por él. Hermano, tenga fe, no se desanime, mire, Dios le ama. Este dolor que usted tiene ahorita es temporal. Dios busque del Señor, Él está con usted. Yo me uno a su sufrir, yo también estoy con usted y oramos por esas personas que sufren, sin decirle a nadie, en secreto. Padre mío, mire, yo le pido por este hermano, por esta hermanita que está teniendo una tribulación, Padre Santo, Señor, ayúdela, porque usted es bueno, usted es santo, usted es misericordioso. Entonces esa persona, en la medida que está en unión con una persona que le está predicando, si ese es el samaritano, vamos a decir que es católico, es idólatra, pero está haciendo lo que Cristo dice. Se está compadeciendo, le está hablando de Jesús y está orando por él. Poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo. O sea, está orando. Es un símbolo de, aunque también literalmente, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz todo. O sea, no seas como los hipócritas. Pasó un sacerdote, un predicador, no lo hizo. Pasó un maestro, pasó una persona ahí religiosa y no lo ayudó. ¿Cuánta gente hay en el mundo sufriendo por las drogas, por el alcohol? Y hay gente que tal vez no tienen el conocimiento, pero van, les hablan de Cristo, los ayudan. Esas personas están trabajando para el Señor y eventualmente, ¿qué hace el Señor? Les abre el entendimiento, así como le abrió el entendimiento a Cornelio y los suyos. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Fíjense bien. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero sola una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Que es lo mismo que dice Pablo, el que no trabaje, que no coma. ¿Quién era la que estaba trabajando ahí verdaderamente? María. No Marta, María. Pero Cristo, que es amoroso, que es la imagen de Dios mismo, le dice, Marta, 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 afanada y turbada estás. O sea, se andaba entremetiendo con lo que andaba haciendo María. Que es lo mismo que dice Pablo, el que no trabaje, que no coma. Okay, eso lo van a ir entendiendo poco a poquito. Cuando termine lo van a entender perfectamente. Okay. Ahora vamos a ver cómo lo dice Juan.
es en el mismo contexto de lo que pasó en esta casa cuando Marta andaba afanado con mis palabras. A ver, un cafecito, un tecito, tú quieres agua, tú esto. O sea, andaba queriendo quedar bien ahí porque ella no sabía, y eso Cristo lo usa para darnos a dar conocimiento. Tenía al Hijo de Dios delante de ella y ella andaba más preocupada por quedar bien con los huéspedes. Entonces se andaba entremetiendo, vamos a decir, con lo de su hermana María, que ella lo que quería es nada más estar ahí a los pies de Cristo, aprendiendo. Y fíjense qué más hizo. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro. Esto, hermanos, quiere decir, para la iglesia, nosotros de una forma simbólica podemos ser María. María, la hermana de Marta. Fíjense bien, tomó una libra de perfume de nardo puro. Esto es el amor a nuestro prójimo. De mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Se los voy a decir de otra forma. Si nosotros somos como María, tenemos el amor de Dios en nosotros, y nosotros con ese perfume simbólico que es el amor de Dios, ofrecemos nuestro tiempo para que nuestro prójimo tenga paz en Cristo Jesús. La casa, o sea, el corazón de esa persona que está recibiendo el amor de María, la hermana de Marta, simbólicamente, o sea, el amor de Dios, su corazón se va a llenar de ese perfume de amor que ya está en nosotros. Se llenó de olor, perfume. Por ejemplo, Pablo habla acerca del sacrificio de Cristo Jesús. Dice Pablo, olor fragante. O sea, ese es el amor más grande. Que Cristo se haya hecho el sacrificio por amor a nosotros. Él llena nuestra casa, nuestro corazón, de ese perfume de nardo puro que es el amor de Dios. Nos llena, nos contagia, y podemos decir, gracias Cristo Jesús, gracias Señor, porque verdaderamente nos amas, porque tú llevaste el castigo que yo merezco. Gracias Cristo Jesús por llevar mis vergüenzas. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? A la iglesia, por ejemplo, ¿por qué no le dedicas tu vida, hombre, a hacer burritos y a hacer comida y para llevarlo a los pobres? Se puede hacer eso, no es malo, pero es todavía más grande llevar el evangelio de Cristo Jesús. Es todavía, Cristo mismo lo dice, trabajar no por la comida que perece, porque siempre va a haber pobres, pero el que recibe el pan, que es Cristo, esa persona ya nunca va a tener hambre. Si tú le llevas a una persona pobre, le das unos taquitos, un burrito, una torta, un lonche, va a volver a tener hambre, pero el que come a Cristo nunca más va a tener hambre.
¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque en una semana Cristo iba a ser sepultado. Porque a los pobres siempre los tendrán con vosotros, mas a mí no siempre me tendrán. O sea, hay una ausencia. El séptimo castigo, la séptima plaga es la separación. Ese es el castigo más grande. Pero acuérdense, la ira de Dios no es para siempre. Juan 9:4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. So debemos de trabajar, de buscar a Cristo hasta que Cristo esté en nuestro corazón. Ya una vez que el amor de Dios está en nosotros, entonces podemos compartirlo. Que es lo que estaba haciendo, lo que hizo Pablo con los tesalonicenses. Me es necesario hacer las obras del que me envió, a nuestro Padre Dios, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Hay un tiempo en donde eventualmente nadie puede trabajar. ¿Okay? Cristo dijo, estén despiertos simbólicamente, orando en todo momento. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Entonces, fíjense bien, Hechos 6 del 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Se debe de ayudar a las viudas y a los huérfanos? Sí. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, o sea, la predicación del evangelio, para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces hay trabajo para los que predican, pero también hay trabajo para los que ayudan. Y los dos son buenos. ¿Para qué te llamó a ti el Señor? ¿Para servir a la mesa o para predicar la palabra de Dios? Lo que el Señor te dé, hazlo. Dice, buscad, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahora, yo siempre trato de poner algo de lo que ya está escrito en el Antiguo Testamento en relación al estudio que estoy haciendo. En este caso es el que no trabaja, que no coma. Proverbios 6, del 6 al 11. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, o sea, no es necesario que el pastor te esté diciendo, ¿okay? Porque tampoco el Señor puso a los pastores para que anden agarrando a palazos a las ovejas. No, es con la palabra de Dios. Fíjense bien, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, o sea, mientras se puede trabajar, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Qué es estar dormido? Estar dormido es andar en el mundo.
O sea, no estudiar la palabra de Dios, no orar. Eso es estar dormido. Cristo dice, estén despiertos, orando, estudiando la palabra de Dios y orando. Eso es estar despiertos. Entonces, estar dormidos es andar en las cosas del mundo. ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Por ejemplo, ¿cuál es la pobreza? Una persona anda dormida cuando anda afanado. No, pues me voy a comprar una casa más grande, me voy a comprar un carro más grande. Y andas afanado por las cosas del mundo. Todo esto, nosotros de alguna forma u otra lo hacemos. Todos sin excepción. Andamos en el mundo. Pero dice el Señor, aliméntense de la palabra de nuestro Padre Dios. Así como las hormigas, junten comida. ¿Por qué? Porque viene el día malo. Y en el día malo, ¿cómo vamos a reaccionar? Vamos a andar hambrientos. O sea, no vamos a saber cómo defendernos, no tenemos palabra, vamos a sufrir más. Por ejemplo, dice a los que han a la iglesia de la Odisea. Dice, tengo algo contra ti, esto contra ti. Que tú dices soy rico y no sabes que eres un pobre, ciego, desnudo, desventurado. Porque tiene la confianza en las cosas de este mundo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar el rostro de nuestro Padre Dios. Conocer a Cristo. Hasta que verdaderamente Cristo sea tu tesoro. Hasta entonces. Hechos 4 del 32 al 37. Entonces, Dios está a favor del comunismo, Dios está a favor del socialismo, Dios está a favor del capitalismo. Se dan tanto en el uno como en el otro. Por ejemplo, Cristo Jesús, cuando lo andaban buscando sus padres, cuando fueron a Jerusalén, que él tenía 12 años, él se quedó, estaba platicando con los sacerdotes ahí. Sus padres pensaron que iban con ellos, van, lo buscan y dice, oye, ¿por qué nos hiciste esto? Entonces Jesús dice, ¿qué no saben? ¿Que debo de estar en los negocios de mi Padre? El capitalismo es un símbolo de nosotros poder mirar el capital de Dios. El socialismo, lo acabo de compartir en Hechos 4, también está en la Biblia. Todos los discípulos vendían sus heredades y venían y los ponían. De hecho, lo vamos a leer a los pies de los apóstoles. 4, 32 al 37 del libro de los Hechos. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Déjenme compartirles este testimonio. Un día yo predicando, estaba con una hermana en Cristo, predicándole yo, hablándole de Cristo, para que Cristo fuera su tesoro. Ella ya había sido bautizada, pero amaba el mundo. Entonces yo le di el evangelio. Fue cuando me dio a conocer que ella había sido bautizada, pero decía que andaba en el mundo. Y le digo, bueno, conviértete al Señor, sigue al Señor y Él va a cuidar de ti. La segunda vez el Señor me dijo, llámale la atención. Llámale la atención. Le volví a decir, mira, el Señor dice que te conviertas, que lo sigas. Entonces, pues no. Una tercera vez me dice el Señor, dile que es la última vez que le doy. Pero déjame decirte, ella me llamó a mí. Aunque obviamente me imagino que ella estaba orando y le pedí al Señor. Entonces el Señor, cuando me dijo, dale, dice, pero dile que es la última vez. Si no se quiere convertir, entonces ya no voy a estar con ella.
Entonces, la comida que yo tengo no es mía solamente, la comida es del Señor. Es del Señor, o sea, lo que yo tengo no es mío, es del Señor. Entonces el Señor me dice, ok, ve a tal lugar y dale. ¿Quién es el que le está dando verdaderamente? Dios. Tanto la espiritual como la material. Entonces, tengan en cuenta eso. Dice, tenían todas las cosas en común, ahí está el comunismo. Pero en la iglesia, hermanos, en la iglesia, el comunismo es bueno cuando todo es de Dios. Una cosa es de que vayas, que una persona venga y de su corazón diga, ok, que esto sea para mis hermanos, no es mío. Ok, eso es una cosa. En el siguiente capítulo del libro de los Hechos, en el 5, está Ananías, en donde él fue, vendió su heredad y nada más trajo la mitad. Le dice Pedro, dice, ¿en cuánto vendiste la heredad? En tanto. Dice, ¿por qué le quieres mentir a Dios, al Espíritu Santo? Vendiendo tú la heredad, ¿no te podías quedar con todo? O sea, nosotros no debemos imponerle a la gente, no, a fuerza tienes que dar todo. No, es voluntario, es voluntario. No, tampoco es de que hay que ir a quitarles a los que tienen las riquezas. Eso es envidia. Y ahí ya nos está amando. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces ustedes pueden ver, ¿qué quiere decir para nosotros? Nosotros debemos de deshacernos, de dejar el mundo, hermanos, en nuestro corazón para seguir a Cristo. Cristo no nos forza, por ejemplo, y nos da un ejemplo. Hay muchos ejemplos, pero nos da, en este ejemplo, está nuestro Padre Dios y tiene 2 hijos. Entonces uno de ellos le dice, Padre, dice, dame mi heredad. Yo me voy de aquí. Entonces el padre le dice, está bien, y le da lo que le pertenece. Entonces ese hijo se va. El padre no le dice, no, te tienes que quedar conmigo. No, él deja. Eso se va, eso somos nosotros, que lo dejamos. Nos vamos, andamos en el mundo gastando, o sea, nuestro tiempo dándoselo al mundo, a los demonios. Y llega un tiempo y dices, oye, cuando yo seguía al Señor me iba mejor. Entonces uno se arrepiente, Padre, perdóneme, he pecado contra el cielo y contra usted. Ya no merezco ser hijo suyo. Yo falté, Señor, perdóneme, Padre. ¿Qué dice el Padre? Antes de que llegara, el Padre corre a abrazarnos. No lo agarra a palazos, no, corre a abrazar a su hijo. Y hay fiesta, el Señor hace fiesta. ¿Qué hace el Señor? Le da a su hijo. Él mata el pez más gordo, que es Cristo Jesús, y se lo da. Ahora, hay personas que siempre han sido fieles al Señor, pero es Cristo no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores, al arrepentimiento. Entonces hay fiesta en el cielo por eso. ¿Okay? Ahora sí, ya teniendo ese contexto de que debemos de trabajar no por la comida que perece, sino para predicar el evangelio y que cada quien coma su propio pan. Fíjense bien, la mayoría de la iglesia lo entiende como, oh no, tú tienes que trabajar, el que no trabaja, que no coma. Entonces, y de hecho,
yo por compartirles una vez el Señor, yo trabajaba, era agente de bienes y raíces, de real estate. Me dice el Señor, deja eso, ponte a predicar. Yo dije, está bien, Señor. Si yo me puse a predicar, yo tenía se puede decir, cerré una transacción y yo tenía ahí, se puede decir, unos ahorritos para unos 4 o 6 meses. Y yo me puse a predicar. En donde yo me congregaba, el pastor me criticaba, me dice, el que no trabaje, que no coma. Entonces yo le quería explicar, pero nunca me dejaba. Nunca me dejaba. ¿Por qué? Por el orgullo. O sea, antes yo le digo, no, es que en realidad usted no entiende ese versículo. Mire, no, hermano, está bien. Así, nunca quiso escuchar. Entonces yo le quería enseñar, le digo, fíjese bien. Se lo enseñé a través de otra persona, ¿verdad? Si es que la otra persona se lo compartió, yo le digo a esta persona que lo apoyaba, le decía, no, hermano, es que la palabra dice, el que no trabaja, que no come. Y le digo, bueno, en realidad yo nunca he venido a pedirle dinero aquí para que me dé de comer. El Señor cuida de mí. El Señor cuida de mí. Entonces, a este hermano, no el pastor, sino otro hermano, le digo, venga, hermano, y venga para que estudie 1 Corintios 9, del 1 al 14. Dice Pablo, fíjense bien, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿De qué lo estaban acusando? De que no era apóstol, de que no era libre, de que nunca había visto a Cristo. De eso lo acusaban. Y de que quería su dinero. Dice, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana? Aquí le pusieron con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles. En realidad esto es, no tenemos derecho a traer una hermana con nosotros para que nos ayude, porque Pablo no tenía mujer. Entonces este versículo lo cambiaron los hermanos en la traducción. Yo estoy leyendo la Reina Valera. No es por mujer, sino una hermana que estaba sirviendo. Básicamente una mujer puede venir con un predicador y vamos a decir, pues yo quiero ayudarle, ok, pues como tú quieras. Entonces ellas por ejemplo, pueden lavar la ropa, o sea, servir. Servir a un siervo de Dios es servir a Dios, pero también tiene que salir de ella misma, ¿ok? Como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, o sea, de Pedro. Fíjense bien este versículo. ¿O solo yo y Bernabé, del que les compartí ahorita en Hechos 4, no tenemos derecho de no trabajar? O sea, básicamente los corintios les dicen, no, hermano Pablo, póngase a trabajar. Póngase a trabajar, porque la palabra de Dios dice que te pongas a trabajar. Mira la hormiga, oh perezoso. Le querían enseñar al maestro Pablo. Él era maestro. Dice Pablo, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? O sea, ellos eran la viña. Pablo la sembró. Otro la regó, pero el crecimiento lo da Dios. Pero él plantó la viña. Él fue el que fue y les predicó el evangelio. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Imagínate, tú tienes un rebaño, o sea, es un simbolismo, es una alegoría. Tú tienes un rebaño. Vamos a decir, tienes ovejas, tienes cabritas, y ordeñas a las cabritas. Y no vas a tomar de la leche. ¿A poco vas a ir y la vas a comprar a otro lugar cuando tú mismo tienes a estos animalitos para que te den? Esa es la símil que usa Pablo. ¿Digo esto solo como hombre?
¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Pablo es el buey, alegóricamente. Pablo es la bestia que anda predicando el evangelio, anda trillando. Dice, ¿Dios tiene cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por vosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe de arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Está el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros, fíjense bien, aquí está, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, viene, les predica Cristo Jesús, ellos reciben el Espíritu Santo. Pablo sembró. Es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Porque ellos fueron los que fueron a predicarles el evangelio. Pero no hemos usado de esto derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis ahora qué hacían los sacerdotes cuando le llevaban un sacrificio para que ese sacrificio fuera ofrecido por los pecados de las personas? De ahí comían los sacerdotes. Esto Pablo lo conocía a la perfección, pues él era fariseo, él conocía muy bien la ley, que es una alegoría, es un símbolo del verdadero significado. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Nosotros somos el templo. Entonces, si un predicador nos predica a Cristo, nosotros debemos de darle de nosotros que andamos trabajando en él. Por ejemplo, cuando a mí me predicaron, pues es necesario darles de lo material a los que nos predican lo espiritual. Y que los que sirven al altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. ¿Ok? Entonces, queda claro que Pablo no está diciendo a la gente, el que no trabaje, que no coma, aquí, porque Pablo no trabajaba. Pablo no andaba ahí. Hay gente que dice, no, pues Jesús era carpintero, él siempre trabajó. Hermanos, no inventen. Ahora vamos al contexto. Ahora, ya les di contexto para entender la palabra de Dios. Ahora vamos a decir lo que dice el contexto de la carta de Segunda de Tesalonicenses, una vez que ya tienen palabra. Vamos a leer del 1 al 15, Segunda de Tesalonicenses 3 del 1 al 15. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra ya son creyentes, ya recibieron el Espíritu Santo, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Eso les está dando palabra. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Fíjense bien. Pero, ¿se fijan? O sea, les está hablando, el Señor los encamine vuestros corazones al amor, o sea, para que den fruto, y a la paciencia de Cristo, o sea, para que permanezcan en la fe hasta que se mueran, hasta el último día. Pero ¿qué dice? Pero os ordenamos, hermanos. Les da una orden. ¿Por qué? Porque había personas que no estaban haciendo eso. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que anda desordenadamente. Fíjense bien el contexto. El que anda desordenadamente, no de acuerdo a la palabra, y no según la enseñanza que recibieron de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos.
Ok, él dice, imítenos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie. ¿Se fijan? Ni comimos de balde. Por ejemplo, viene Pablo, viene los que vienen con él. ¿Y qué anda haciendo Pablo? Trabajando. ¿Y cuál era su trabajo? Predicar la palabra de Dios. Él no tenía un trabajo, no, él no andaba ahí de albañil o de... No. Su trabajo era predicar. Porque el que predica el evangelio, que viva del evangelio. Fíjense bien, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche. O sea, predicando, para que, o sea, se estaban ganando su salario. Porque el obrero es digno de su salario, le dice a Timoteo. Para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derechos, sino para darles nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaran. Porque también, cuando estábamos con vosotros, ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, ya vimos en qué, tampoco coma. Fíjense bien. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada. No estudian la palabra de Dios, no escuchan, no aman, no buscan a Cristo Jesús, no trabajan en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno, así como Marta. Señor, dile a María que... Marta, afanada y turbada estás. Deja que María coma, que es lo más sagrado. Deja que coman. María andaba acá, Marta andaba toda afanada acá. Tranquilos, pónganse a trabajar en la obra del Señor. Sino entremetiéndose en lo ajeno. Eso también aplica. Por ejemplo, si Pablo va y predica a algún lugar, vienen. Ahora ya miramos que el dinero se juntaba y cada quien de acuerdo se le daba de acuerdo a su necesidad. Entonces hay gente que van a la iglesia para que los mantengan, literalmente. Entonces, pero aquí fíjense bien de lo que está hablando Pablo. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Trabajar no por la comida que perece, sino por la que permanece. Busquen el rostro de Dios. Coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no se cansen de hacer bien. ¿Se fijan? No se cansen. O sea que eso es lo que está diciendo Pablo. Hagan el bien. No anden de metiches ahí y sobre todo predicando la ley. No. O sea, tú tienes que tener una relación íntima, una comunión con nuestro Padre Dios. Conocer cada vez más a Dios, conociendo a Cristo. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalarlo y no se junten con él, para que se avergüence, mas no lo tengan por enemigo, sino a molestarle como a hermano. Entonces, creo que queda claro, hermanos, lo que Pablo está diciendo. Lo que quiere decir el que no trabaja, que no coma. En un simple versículo se los pongo. Trabajad no por la comida que perece, sino por la que permanece. O,
como le dice a la mujer samaritana, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. Hay un ejemplo en Timoteo. Timoteo se enfrió. Se enfrió. Le dio miedo. ¿Por qué? Porque descuidó. Le dice Pablo, reaviva el fuego del amor que ya está en ti. El fuego del Espíritu. Porque Timoteo andaba temeroso. No estaba comiendo correctamente. Andaba desordenadamente. Entonces debemos de entender eso, hermano. Eso de que el que no trabaja, entonces Pablo se está contradiciendo en lo que dice 1 Corintios 9. No, hermanos. Hay que comer a Cristo, básicamente. Conoce a Cristo. Hasta que Cristo, y en la medida que vas siendo más como Cristo, puedes decir como Pablo, ya no vivo yo, sino Jesús vive en mí. Que la paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.